si a Massa le va bien, Massa puede ser un candidato. Yo no veo un escenario donde a Massa le va bien. No, yo tampoco, nadie lo ve. ¿Y quién gana en este contexto? Milei nada más. Que lo festeje, estoy muy mal. ¿Y quién piensa en los monotributistas? Claro, bueno, ahora háganse cargo ustedes. Qué dato que no necesitaba. No se puede, y bueno, la gente se cansa también, ¿no? Sí, el tema es que yo siento que está todo muy picado para que simplemente nos vayamos, ¿viste? Como que yo quiero seguir diciendo cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Hola a todos, todas y todes. Estamos nuevamente acá para decir cosas porque si bien somos finalistas, pasaron muchas cosas en la última semana. Hola, ¿cómo están? Sí, pasaron cosas futbolísticas y extrafutbolísticas en la política, en la economía, en lo cotidiano también, porque vamos a tener un impacto en el bolsillo de todas estas cosas, ¿no? Pero nosotros estamos grabando después de un acto de Alberto Fernández autocelebratorio. Antes de saber con quién vamos a jugar. Antes de saber con quién vamos a jugar en la final, porque es miércoles al mediodía, así que tenemos esa incertidumbre. Pero después del cumpleaños de Alberto por los 3 años de gestión. Sí, cumplió. Hoy se cumplían 3 años desde que asumió, y lo que hizo fue hacer un acto un poco autocelebratorio, ¿no? Más o menos, no celebró tantas cosas, sino que puso más. Y en este contexto es difícil ponerse a celebrar, pero era la idea mostrar lo que supuestamente los medios no muestran, que es justamente este país con inflación y pobreza. Claro. Lo que dijo fue que agarró un gobierno después de la herencia de Macri, del FMI, de la deuda, de la crisis económica, la pandemia y la guerra, ¿no? Entonces sí. En ese marco no había mucho por hacer, ¿no? Más de lo que hizo, más o menos. Pero, sí. Pero vamos a tener un anuncio. No sé si... No lo anunció incluso él, o sí lo anunció. No hablo del bono. Claro, no porque después de muchas idas y vueltas, de un debate de todo el año, casi desde que arrancó la guerra en Ucrania, que hizo saltar a la inflación acá también en Argentina y medio que en todo el mundo, hubo un debate acá adentro del Frente de Todos, sobre si dar un bono o una suma fija a los trabajadores, trabajadoras, y véase cuál podía llegar a ser la extensión es decir, una ayuda, un refuerzo salarial, que finalmente parece haberse definido hoy o anoche, sobre darle un bono de fin de año a los trabajadores de 20.000 pesos para los trabajadores que cobran hasta 180.000 pesos mensuales, que se va a dar con el aguinaldo, parece. Con el aguinaldo, pero también hay que decir que en esa discusión de aumento de suma fija, bueno, paritarias, que sigue habiendo paritarias, obviamente depende la paritaria del sector donde uno se encuentre trabajando, si tiene la dicha de tener un sindicato que esté peleando los salarios, pero entre el aumento de suma fija y un bono, obviamente que es la solución de mínima, un bono, porque es algo que cobras por única vez. Sí. Obviamente que es una buena noticia igual en el marco de las cosas que estamos discutiendo en este fin de año, pero es un pago de una vez y tendremos que discutir en enero o febrero qué se hace con los salarios de las y los argentinos. Sí, que incluso en los últimos días, cuando más o menos estaba definido que iba a haber un bono, que se discutía en la rosca, al principio parecía que el número iban a ser 30.000 pesos en vez de 20.000. Bueno, ahora son 20.000 y solo... Perdimos en esa mesa de negociación, ¿qué pasó? Y solo para quienes cobren hasta 180.000. Y solo para los trabajadores registrados, ¿no? Porque después quien está en condiciones de informalidad o monotributista, ¿no? Creo que el caso más como también generacionalmente que nos afecta es el de monotributistas. Va a haber un bono para quienes cobran potenciar trabajo, que va a ser de 13.500 pesos. Claro. Pero bueno, sí, es como un poco el sinsabor de una medida chiquita, pero muy necesaria en este contexto, en un diciembre muy caliente, que obviamente estamos, me incluyo como muy mundialistas, ¿no? Como muy de, bueno, esta semana lo único que nos importa es el domingo. Pero igual hay que comprar la comida y la birra para mirar las partidas. Ahí uno siente el golpe. Sí, y además estamos a 15 de diciembre, o sea, estamos a mitad de mes, entonces todavía falta muchísimo. Está bien que hay que cobrar el aguinaldo, quienes cobren aguinaldo, y se supone que este bono va a tratar de hacer que lleguemos a fin de mes. Sí. Pero no fue eso solo lo que pasó en esta semana. También hay un dato sensible de esta semana, que es la inflación. Claro. Que sale mañana. Esto se está, hoy. Claro. Esto se está dando en el marco, ¿no? Por un lado, se discuten los salarios en el marco de un aumento de precios, donde, bueno, el Ministerio de Economía, en los sectores del gobierno, plantean como, que incluso los números de las consultoras le dan un poco a la derecha, de que una desaceleración de la inflación. Es decir, acá por ahí que
detenerse un toque que la inflación esté desacelerando, que lo festeje. Uy, estoy muy mal estoy muy trabado. Es porque hace mucho no trabajamos. Claro, tengo la cabeza trabada desde ayer. Que el gobierno pueda llegar a festejar una desaceleración de la inflación no quiere decir que la inflación no exista, ¿no? Que los precios, por ejemplo, no hayan dejado de subir, sino que siguen subiendo, pero a una velocidad un poquito menor que antes. Que eso es lo que están viendo algunas consultoras, sobre todo en el rubro más sensible, que es lo que decíamos, alimentos y bebidas, es decir, que la comida estaría subiendo a un ritmo más bajo que antes. Sí. Hay algunas consultoras que lo daban en 3,8% mensual el proyectado, que es bastante bajo, pero bueno, para algunas semanas, para la última semana de noviembre, la primera de diciembre. Entonces eso sería un buen dato de cara al verano y al plan de precios justos, ¿no? También es cierto que noviembre suele no ser el mes más inflacionario porque las actualizaciones se suelen dar más en diciembre. Sí. O sea, como que en términos de... Sí, hay ciertos factores estacionales que hacen que no sea un mes tan caliente para los precios y que venimos de una inflación del 6,2, 6,3. 6,3% en octubre. Entonces esa aceleración, ponele que empiece con 5 el número. A eso apunta el gobierno. A eso apunta el gobierno, que sea 5,8, 5,9. Obviamente que cualquier inflación mayor al 3% mensual es una inflación altísima. Si bien es importante que se mantenga ese sendero de desaceleración, ¿no? Como es obvio que la inflación no vas a pasar del 6,3% en un mes al 2% al siguiente mes. Sería importante que se genere esa trayectoria y que no haya otro golpe en diciembre o en enero y en febrero. Y de eso va a depender qué cosa. Y bueno, la otra discusión que es la eterna discusión de este gobierno, que es si va a haber evaluación. Claro, ahí está el ritmo evaluatorio, la tasa de interés, pero en el medio creo que justamente esta semana también se estuvo viendo, por ejemplo, que Arcor, entre otras empresas de consumo masivo, ya aumentaron un 8 o 9%, llegaron listas nuevas de precios esta semana con todos estos aumentos. Entonces hay que ver hasta qué punto esta desaceleración de los precios se traslada en algo más concreto, más duradero, que algo estacional de algunas semanas por toda esta movida del acuerdo de precios justos, los acuerdos alrededor del dólar soja y toda una cantidad de cuestiones más micro que estuvo haciendo Massa durante las últimas semanas con comercio, y cuánto de esto es duradero y cuánto puede durar hacia este plan de desaceleración de la inflación hacia el 4% mensual, que es el objetivo, ¿no? de Massa. Sí, no queda claro, bueno, ya lo charlamos muchas veces, ¿no? Pero como este mood de querer cerrar el año, que creo que estamos todas un poco en esa, el gobierno también, ¿viste? Como que, bueno, hay que cerrar el 2022, hay que pasar diciembre, bueno, y el verano, como, bueno, vemos, porque el dólar soja, o sea, sí, obvio que es una medida que funciona porque le das un tipo de cambio diferenciado al campo y te liquida las reservas y bueno, te da oxígeno. ¿Hasta cuándo dura ese oxígeno? Y que viene a menor ritmo que el anterior. Que viene a menor ritmo del anterior, que es lógico porque ya es la segunda vez. Sí. Entonces, digo, como las medidas también van perdiendo esa eficiencia, esa eficacia. Entonces, bueno, ¿qué podría pasar, digamos, en el verano con una situación muy recalentada en términos sociales, económicos? Digo, no es necesario que yo lo diga, lo vivimos, lo vemos en las calles. Y con un diciembre que es siempre tradicionalmente más combativo, vamos a decir, y por memoria histórica. A eso apunta un poco el bono por ahí, ¿no? Claro. Digo, políticamente, hablando más allá de ¿y quién piensa en los monotributistas? Claro, ese es el problema, ¿no? Bueno, los monotributistas capaz que festejaron ayer la victoria de Argentina. Más que eso no parecería ser. Si vaya a ser finalista, así como que te da una alegría, claro, con la selección que tenemos encima. Claro, entonces. Pero no te llena la panza. Claro. No te llena la panza. Es el problema. Además, la final va a ser muy cerca de fin de mes. Sí. Después hay las cenas de fin de año. Se vienen gastos también, ¿no? Se vienen gastos fuertes. Se viene enero. Bueno, el punto es que no queda muy claro cuál va a ser el sendero. Yo creo que cuando salga el número de inflación también por ahí haya alguna comunicación en ese sentido, o sea, más allá de cumplir las metas con el fondo y de los aplausos que nos puedan dar la Embajada de Estados Unidos, no queda muy claro cuál va a ser ese camino. Hay una cantidad de cuestiones ahí a definir, si se quiere, que también venían en las últimas semanas. Se discutió mucho de vuelta, muy en la micro de la rosca, que tiene que ver con dos variables muy importantes que definen de alguna forma los precios. Que tiene que ver, el dato inflacionario, que tiene que ver con la tasa de interés, como decíamos antes, que hay algunos que dicen
bueno, si la inflación da algunos números más bajos en algunos meses, la tasa de interés va a empezar a bajar. Puede ser, es muy raro que eso pase porque está el problema de la deuda en pesos que charlamos hace un tiempo, porque, bueno, subir la tasa implica enfriar un poco la economía, que es lo que está buscando el gobierno, que también lo hemos charlado anteriormente, y porque el Fondo Monetario Internacional le gusta tener tasas de interés altas justamente por esto. Entonces, y por otro lado, el tema del dólar oficial, ¿no? Claro. Que es la contracara del dólar soja, al cual acceden los importadores, las empresas que están de alguna forma congelando precios o bajando el ritmo de aumento de precios, tienen la promesa del gobierno de que les van a dar dólares al tipo de cambio oficial para importar. Bueno, ¿cuál va a ser el precio de ese dólar oficial en términos de cuánto se va a ir devaluando mensualmente todos los meses de acá a lo que queda el verano, cuando venimos de meses, de estos últimos meses, incluso el actual, donde está subiendo por arriba del 6% el dólar en términos mensuales, lo cual siempre se traslada a los precios. Bueno, está por verse también en el mismo sentido que la tasa de interés si se va a aflojar un poco con estas devaluaciones diarias, mini devaluaciones diarias, y que vayan más al 4% para que converjan con el 4% de la inflación. Es muy finito esto que estamos diciendo. Sí, o sea, igual para entenderlo fácil, porque es una bandera de este gobierno la no devaluación, y cuando hablan de no devaluación es una no devaluación brusca, o sea, no un salto en el tipo de cambio, pero sí hay mini devaluaciones todos los días. Eso que a los economistas les gusta decir crawling peg, porque nos gusta hablar un idioma que solo entendemos nosotros. Pero no es nada más y nada menos que eso. Ahora, esas devaluaciones diarias, desde que está Massa, porque la verdad es esa, que es desde que está Massa, se van acelerando mucho más. Y eso, si bien puede hacer que no haya un salto en el tipo de cambio, sí va presionando los precios, porque justamente sabemos el impacto que tiene el precio del dólar en la determinación del resto de los precios de la economía. Entonces es muy complejo eso, tanto lo de la tasa de interés, que yo veo difícil que la bajen en el corto plazo, como a que desaceleren el crawling peg, porque ya tenés a algunos sectores pidiendo una devaluación más brusca. O sea, esos sectores nunca se calmaron en esos 3 años, eso lo debería haber dicho Alberto, nunca se calmaron en esos 3 años y pidieron siempre un salto devaluatorio por más que hubo esas devaluaciones. O sea, ahora el mayorista está a 171 pesos. ¿Cuánto estaba cuando arrancó Massa? 130. Sí, 140, 130, sí, por ahí debe andar. Sí, pero el punto es que es muy importante, pese a que nosotros no lo vemos, o sea, el dólar que nosotros vemos son los paralelos, porque es al que uno puede tener acceso directo. Bueno, acá nosotros tenemos acceso indirecto porque es lo que se traslada a los precios de las cosas que traen de afuera, o a muchos precios que están producidos acá pero con insumos de afuera, y que para esa gente, esos empresarios, esos industriales que traen insumos de afuera, este ritmo devaluatorio mensual o diario le importa, porque de esa forma planifica su producción y cuándo va a poder comprar los insumos y a qué costo. Entonces, si hay una devaluación diaria más fuerte, bueno, los costos van a ser mayores en sus libros y por lo tanto los precios, ¿no? Sí, es esa tensión entre importadores y exportadores, ¿no? Claro. Como la tensión de la historia económica argentina entre quienes necesitan comprar dólares para producir y quienes van a vender que ahí ya estaban llorando y que igual tienen un poco de razón con la sequía, y lo digo también por todos los incendios que hay a lo largo y ancho del país. Hay incendios hasta en Tierra de Fuego. Sí, lo del Tierra de Fuego es atroz lo que está pasando. Pero está pasando en muchas provincias. A mí me pasó, de hecho, cuando fui a Salta, que el Cerro San Bernardo estaba todo quemado. Me dijo, no, porque hubo un montón de incendios. Yo no sabía que en Salta también hay incendios. Como que realmente hay una situación climática muy compleja y hay incendios intencionados también, ¿no? Claramente. Pero no ayuda que llueva tampoco. Y tampoco ayuda para quienes cultivan y aprovechan de esa pampa húmeda que no está tan húmeda. Sí, no, y sobre todo ahora en estos meses, por ejemplo, que era algo que un poco ya habíamos discutido, tiene que ver con el precio del pan, ¿no? Porque ahora lo que se está cosechando es el trigo, y el trigo está teniendo una muy mala cosecha porque tuvieron que plantarlo en el medio de toda esta sequía. Entonces hay que ver hasta qué punto hay escasez o no de trigo. Por ahora parecería que no, sino que el problema va a ser que van a entrar menos dólares. Incendiario, Gonzalo. No, el problema en un momento se llevó a discutir, pero ahora parece que hay un excedente para exportar, no tanto, mucho menos de lo que fueron años anteriores, pero bueno, eso en algún punto puede afectar al precio del pan, y después lo que va a ser la cosecha de soja que ahora se está sembrando y que viene muy retrasada la siembra por este problema de la sequía, y eso son menos dólares en marzo
No, sobre Sí, todo son abril y mayo. complejidades, o sea, todos queremos cerrar el 2022, pero vamos tirando como Todas las claro. tensiones que se van abriendo para 2023, Sí. que no solo van a ser cuestiones económicas con la situación que ya tenemos, que no es que en enero se resetea y de repente el que cobra 20 lucas por un laburo va a cobrar 80, sino que cargamos con todo eso y con dificultades que podrían tener que ver con el sector externo. Ahora, a todo esto, el país tiene una campaña electoral y Claro. lo que se está hablando es justamente de las candidaturas, de qué es lo que va a pasar en ese 2023 en términos, electorales. Y ahí todo lo que pasó la semana pasada con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que fue justo después de que grabamos, así que no nos metimos en ese tema la semana pasada, habla un poco de eso porque ya dijo, bueno, yo no voy a ser candidata de nada, no voy a competir, digamos, por los fueros, como no voy a tener fueros, que Manieto me mande presa, si me quiere mandar presa. Sí, terminó haciendo mucho más ruido en lugar de la condena, como que todo el foco de la discusión política terminó en todo lo que fue el renunciamiento, como se le dice ahora, de Cristina a una potencial candidatura. Como decía Cande, que ella hacía foco en este tema de los fueros, que los fueros es básicamente que alguien que tiene un cargo público ejecutivo o legislativo, es decir, si es diputado o senador o tiene un cargo o es presidenta o vicepresidenta, no puede ser alcanzada por todos los efectos no, tendría que ser un juicio político. Claro. Por esto, los fueros serían una especie de protección política Sí. por el cargo en el que ocupan. Entonces ella se desmarca un poco de esto que, bueno, es la campaña que se venía desplegando durante todo el año de sectores de la oposición que decían, bueno, Cristina Kirchner va a ser candidata a cualquier cosa porque necesita los fueros para no ir presa, ¿no? No, y también dentro de ellos simplificado. mismos era la candidata, o sea, estaba como la idea de general. Cristina 2023. Claro. Y después lo de la condena, que salió un poco la semana pasada cuando lo hablábamos, es como que, bueno, también era tan seguro que le iban a condenar. O sea, como que a mí igual yo estaba como un poco wow, pero es verdad que hasta ellos sabían que le iban a... Como Cristina arranca diciendo eso, como esto siempre estuvo escrito, ya se sabía. Desde 2019 creo que cuando había arrancado uno de estos juicios o estaba Sí. en un trámite, como que ella decía, yo ya sé que ya estoy condenada, y que hizo un discurso ahí que lo Pero guardé. pensé, o sea, en ese momento yo no lo creía, obviamente Cristina tiene más visión que yo, pero fue loco lo de debido, lo de ella, o sea, como que en términos, la causa es medio rara. Yo no soy especialista en judiciales, así que no me voy a poder explicar por qué es rara, pero que haya sido absuelto debido y que ella sea condenada es como que refuerza un poco esta idea de, claro, le van a condenar, no importaba qué sucediera. Y el tuit de Massa también, no sé si lo viste, es medio autoincriminatorio, porque él dice, o sea, este problema del proceso judicial en donde pasa de largo las cadenas de mando, dice. Por ejemplo, Sí. debido era el Ministerio de Planificación, tiene que decidir qué obras se van Claro, a si hacer. ella es la presidenta. Pero- ¿Y cómo ella va a ir condenada y el ministro, que es el que ejecuta ese presupuesto? No, es raro. Pero decía No que tenés que saber judiciales para eso, Claro. tenés que saber cómo funciona es el Poder el Ejecutivo. Estado, claro, y como decía que es autoincriminatorio porque Massa fue jefe de gabinete, que es el que de verdad tiene que ejecutar o claro. subejecutar o no ejecutar el presupuesto. Es decir, el presidente, la presidenta, quien sea que esté a cargo del Ejecutivo, no es el que tiene que determinar qué va a pasar con el presupuesto, no lo ejecuta, sino que lo ejecuta el jefe de gabinete y para eso está desde la reforma del 94. Sí. Entonces, y lo mismo con Alberto Fernández. Alberto Fernández también fue jefe de gabinete y de ellos dependían finalmente Se ve la que Cristina ejecución no tiene los presupuestaria. amigos que tienen Sergio Claro. y Alberto. Claro. Parece, Entonces, finalmente se trata de eso, ¿no? Después de haber visto, o sea, Sí. creo que cada vez queda más en claro cómo funcionan el Poder Judicial en Argentina, medio que en la región también, pero digo, con todo esto que estuvo pasando en las últimas semanas, con la filtración de los chats, de los audios, ahora con esta condena, con todas estas inconsistencias. Ahora, el que empieza esta causa no es el mismo que está en los chats del lado escondido. Ercolini hace Ercolini. como todo lo previo, claro, sí, es como que Entonces, sí. la instrucción. Eso. Eso, y si se da, o sea, si se da de baja, nadie renunció, o sea, están los chats ahí, ganó la idea de espionaje ilegal, o sea que esos chats son verdaderos, o sea, la idea de decir no, eso no sucedió, ya se tiró por la borda, eso sucedió, el tema es que no se sabe cómo se consiguió. El viaje existió, eso hay pruebas, todo. Sí, Después los chats, circularon claro. mucho las fotos de Sí. todos juntitos ahí yendo al lado escondido, porque todos van al lado escondido menos vos. Con la bolsita de Telecom estaba. Es buenísimo. Es tan decadente todo. Pero bueno, más allá de eso,
si hay dudas con la persona que inicia la causa y si esa persona renunciara o de repente tiene un juicio político o no sé, bueno. Dudo que renuncie, ¿no? Con la impunidad que manejan, pero el punto que vos decís tiene un punto, que es esto de la revisión de la condena en casación. Claro. ¿No? Que acá tampoco yo soy ningún experto, sino que es lo que escucho de los expertos, que es lo que plantean, bueno, como puede llegar a ser de esta forma una estrategia de la defensa de Cristina, claro. De señalar este problema, pero también este problema de la cadena de mandos, claro. El Poder Ejecutivo, para presentar como que, por lo menos, que a Cristina no la condenen, no le den esta inhabilitación a ejercer cargos públicos, ¿no? Tratar de agarrar todos estos argumentos jurídicos para revocar la condena en su totalidad, o por lo menos esto de los cargos públicos, que es como lo que más impacta políticamente también. Sí, lo que más impacta políticamente, pero igual fue muy impactante porque veníamos del acto en La Plata, donde claro. parecía como el lanzamiento de la candidatura Cristina 2023, y de repente pasamos a un video de ella haciendo un descargo sobre un fallo y hablando de mafia judicial, y donde se baja de esa carrera electoral. Entonces eso fue el golpe que hubo para todos los partidos políticos que se van a presentar en 2023. Yo siento, no sé si tiene que ver con que está el Mundial y que realmente, qué sé yo pasé 4 días sin laburar, que es algo que no me acuerdo hace cuánto. Fue fin de largo. Sí, sí, pero igual, o sea, uno trabaja los fines de largo porque sobre todo el sábado. No, pero como que pasó medio de costado. No de costado, porque impactó mucho, pero impactó mucho en el nicho y en los partidos, ¿viste? Como en cómo van a ser esas estructuras para 2023. No sé si es porque se sabía ya que le iban a condenar o qué, pero no sentí como ¿viste? Como la idea de que si la tocan a Cristina saltamos todo. ¿Qué pasó? Si la tocan a Cristina, queríamos. Sí, había como una cuestión, muchas cosas encontradas, ¿no? Por un lado es como que ya estaba muy anticipado, que incluso ella ya lo había anticipado desde hace mucho, sí. La condena, pero no todo este movimiento alrededor de su renunciamiento a ser candidata, ¿no? Que eso fue como el dato político que está desestabilizando todo, claro. O tratando de buscar nuevas estabilizaciones adentro de los distintos frentes de cara a lo que van a ser las elecciones del año que viene. Entonces eso generó todo un reacomodamiento en Juntos por el Cambio, también en el Frente de Todos, y esto, ¿no? De este shock, si se quiere, hacia adentro incluso del kirchnerismo, como de la militancia o los simpatizantes del kirchnerismo, que uno notaba como, si se quiere, una tristeza por ver lo que fue una derrota judicial, pero como, si se quiere, como si se hubiese perdido el faro que alumbraba el 2023, ¿no? Porque era esto que vos decías, sí. Que el acto mostraba. Estaba toda la escenografía dada, toda la militancia fue ahí, ¿no? Estaba todo dado. La militancia y también sectores que no eran como los que uno... Estaba el peronismo ahí sí, hasta incluso había acercado a Pérsico, a Levita, claro. Que hasta hace 3 semanas estaban muy afuera. Es decir, como que todo apuntaba, cualquier analista político decía, bueno, esto apunta a que Cristina sea candidata a algo, por lo menos. No, capaz que a presidenta no, por ahí en la senadora. Sí, pero que va a seguir siendo la principal pero va a ser, actriz. Claro. E incluso y ordenadora, ¿no? De lo que es el PJ, pero del frente... Hay que ver si del Frente de Todos, ¿no? Pero por lo menos del peronismo, del kirchnerismo más en general. Y con el mensaje que ella deja es como... Puede ser leído de varias formas, pero una de las formas que es leído es como que, bueno, yo llegué hasta acá, hice todo esto, me peleé con todo el mundo y me condenan y me inhabilitan a ejercer cargos, bueno, ahora háganse cargo ustedes, ¿no? Como a otros dirigentes políticos de alguna forma que, por ejemplo, los gobernadores, sí. Otros dirigentes que no sea ella que siempre tiene que sentarse a cerrar las listas, a terminar los cierres. Sí, a diagramar cuál va a ser el horizonte, porque termina siendo eso, es la que une, no porque la quieran, sino porque es la que concentra el poder, es la que termina uniendo al peronismo. Esta frase del peronismo unido, claro. No será vencida. Pero esto no quiere decir que ella se haya retirado de la política, ni mucho menos, sino que va a seguir gravitando mucho en lo que son estas discusiones de poder y de ordenamiento, como se conoce, no sé, territorial, ¿no? De lo que pueda llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, en las distintas provincias, cómo se van a ir conformando las listas. Digo, una cosa no quita la otra, ¿no? Es medio complicado, hay que ver hasta qué Hay que ver qué pasa, porque yo siento que, bueno, que o sea, como que también esa realidad es dinámica y como que ella va a ir jugando con las cartas de ese dinamismo, como que, bueno, si alguien surge, emerge y de repente hay
un candidato. Igual a mí me sigue dando incomodidad hablar de candidatos en diciembre de 2022, en esta situación socioeconómica y política, pero no sé, no creo que esté tan cerrado. No, obvio, es como que... Yo sí esperaba como un operativo clamor, ¿viste? Claro. Como esperaba algo, sí. Hay que ver si eso pasa igual, qué sé yo. Falta un año para las elecciones. Falta un año para las elecciones, pero esperaba que en el momento en que ella lo dijera hubiera como una reacción más fuerte, más popular, de decir, no, bueno, tiene que ser Cristina, porque sin Cristina, ¿qué pasa? Pasa Alberto festejando 3 años en un contexto de verga, ¿viste? Como un poco esa, o sea, dicho muy básicamente. Pero eso también creo que tiene que ver un poco más con el peronismo como construcción política, ¿no? Porque ella es la jefa del peronismo. Sí. Bueno, lo que ella dice es la palabra final, de alguna forma, ¿no? O sea, ella dijo, yo no voy a ser candidata, y lo dijo con mucha seguridad, no voy a ser candidata a nada, punto. Y bueno, eso es acata, ¿no? Digo, es la forma de construcción del peronismo. Sí, también para mí fue como decir, o sea, pasar la pelota a ellos, porque de hecho le dijo a Manieto, como vos me querés meter presa, meteme presa en diciembre de 2023, que no voy a tener más fueros, y fue como pasar de la cancha de, bueno, bancátela, como yo no voy a estar huyendo de vos y de tu justicia, sino que si me querés meter presa, hacé lo que tengas que hacer necesario. Y bueno, también no sería menor, una cosa es una condena y otra cosa es que vaya presa, o sea, no sería menor la reacción de la gente, ¿no? Pienso en Brasil, pienso en Lula, pienso en experiencias que están pasando en la región donde, bueno, no es menor para el pueblo o para una parte de esa población que a Cristina la metan presa. Sí, no, por eso... Una cosa es una condena en primera instancia, que hay apelaciones, claro, y otra cosa que vaya que no presa. Se vea, sí, como le hicieron a Vudú, por ejemplo, que le fueron a buscar a la casa en pijama. No, es una imagen tremenda que lo hacen para disciplinar y para ejercer un golpe, ¿no? A todo ese sector. Sí. Pero ahí también se abre el punto de esto que vos decías, de que también hay una lectura que tiene que ver con la radicalización de Cristina, que esto puede llegar a abrir eso, ¿no? Por un lado, bueno, todo esto de la roja que mencionábamos, de cómo se vayan a armar las listas, ya hay muchos anotados para las candidaturas del año que viene. Inmediatamente se anotó Grabois, dijo que él estaba para ser presidente, el Chino Navarro anotó a Schiaretti, ayer... antes de ayer, una reunión entre gobernadores y la CGT, pero la CGT, el ala de los gordos, como se les dice, que son Daer, Acuña, etcétera, que son los más derechistas. Y bueno, y así se van a ir acomodando. Pero por otro lado está este punto que vos decías, que es como el momento más álgido de las declaraciones de Cristina, que tiene que ver con decirle a Manieto de ir hacia una confrontación directa con Manieto, como una remake del 2008 en adelante, ¿no? Sí, enfrentar a Clarín. Claro, que tiene que ver con esto que siempre se le llamó como la radicalización del kirchnerismo, ¿no? Que antes del 2008 era un kirchnerismo distinto y después del enfrentamiento con Clarín, con la 125, se radicalizó. Yo lo que no entiendo es cómo pasamos o sea, realmente me cuesta, es cómo pasamos del estadio de La Plata con la idea de peronismo unido para 2023 a este escenario donde donde Cristina dice no voy a ser candidata y no voy a ser nunca mascota del poder, como en un discurso, en esto que decís vos, ¿no? Más radicalizado y más fuera de centro, que era lo que se veía más en La Plata, en esta idea de volver a unir al peronismo y más allá de la experiencia del Frente de Todos, pensar en el 2023 y pensar en que pueden ofrecer al país, que de hecho ella hablaba de los recursos naturales, del gas, como muy pensando en un futuro gobierno. No entiendo bien cómo pasamos, porque ¿cuánto pasó? ¿Un mes? 2 semanas. No, sí, pasó más. ¿No pasó un mes? Ay, no sé, yo también estoy muy distorsionado con los tiempos. Yo pensé que había pasado un mes, Puede pero ser, bueno, por ahí pasó menos. Y bueno, igual es poco tiempo. Es muy poco tiempo. Para hacer una definición política. Es muy poco tiempo. Porque estaba activado ese operativo clamor antes, ¿no? Para que incluso ella parecía... Sí, para por que ella eso sea yo la estoy candidata muy con el acto y eso. Muy sorprendida. El punto es... Creo que no llegamos a la forma final. Claro, o sea, falta un año. Para el cierre de lista faltan 5 meses, 6 capaz, pero creo que ahí, como hay tantos escenarios abiertos y al mismo tiempo hay que ver qué pasa con la situación más en general. O sea, venimos hablando de que la situación económica está atada con alambres y como que eso también puede terminar diagramando un poco lo que va a pasar. O sea, de acá se abren muchas especulaciones que tienen que ver con, por ejemplo,
volviendo a la situación económica, si a Massa le va bien, Massa puede ser un candidato. Sí, yo no veo un escenario donde a Massa le va bien. No, yo tampoco, nadie lo ve. Pero creo que pero así funciona la política. Pero es como, claro, bueno, sí, eso puede pasar, sí, bueno, puede pasar. Lo dije, va a quedar esto grabado. Después si pasa, digo, yo lo dije. No, creo que nadie creía en diciembre. Eso funciona mucho en la comunicación. Pero que creo que se abren muchos escenarios que tienen que ver con esto, ¿no? Creo que también influye, esto es muy personal, que creo que como de cara a lo que van a ser las elecciones del año que viene, ir con el peronismo unido de vuelta como pasó en 2019 y tratar de armar algo parecido, creo que frente a lo que son los resultados, ¿no? Más allá del acto de Alberto de esta mañana, lo que son los resultados de esta gestión, de este armado político, que está bien, ganó las elecciones en 2019 por una muy buena diferencia, sí, etcétera. Claro, pero en términos de gestión está lleno de problemas, ¿no? Y que incluso ella misma lo critica abiertamente a la gestión actual de Frente de Todos. Entonces, tratar de buscar de vuelta un armado parecido para que el gobierno vuelva a decepcionar a todo el mundo que lo votó, bueno, también hay que ver cuál es el objetivo en el día después. O tal vez puede ser todo lo contrario, que es que Cristina vea que no hay chances de ganar en 2023 por esto mismo, porque el gobierno deja mucho que desear. Eso es lo que dice Milei. Sí, bueno, hay mucha gente que lo dice. Se viene diciendo hace bastante de que adentro del kirchnerismo, no sé si solo Cristina o también Máximo, de que piensan que ya está perdido y que esto de refugiarse en la provincia de Buenos Aires, sí, todas esas especulaciones. Ahora, lo que está en la cabeza de Cristina Kirchner para los armados políticos es muy difícil de ver, pero obvio. Sí que esto activó toda una cantidad de movimientos que ya venían habiendo, pero que se aceleran, ¿no? Sobre la base de que Cristina se separa de una candidatura, creo que activa. A mí lo que no lo vamos a saber, ¿no? Pero es cómo esto se lee, ¿no? Como cuánta gente está metida en estas discusiones y cuánta gente simplemente está como tratando de llegar a fin de mes y esperar una situación económica más estable, que, o sea, como que el problema por ahí no es tanto la estabilidad, porque nosotros vemos que está atado con alambres y tal, sino que hay como una estabilidad hacia la baja, ¿no? Como no hay paritaria que alcance y la inflación está bien, pasamos de 6,3, poner que sea 5,8, es un garrón igual, o sea, como sí, bien la desaceleración, pero si no es un sendero sostenido y no llegamos a ese 4% en abril que dice Massa, pero que no queda claro cómo va a llegar, estamos muy complicados. No sé cuánta gente sigue estas internas en algún punto de los partidos, ¿no? Hablamos del peronismo, pero también pasan en Juntos por el Cambio, como todas esas peleas. Igual en Juntos por el Cambio hay muchos en Qatar, entonces ya se calmó un poquito, ¿no? El jefe está están muy mundialistas, como que se tomaron un poco de vacaciones. El debate en Juntos por el Cambio también era de si Macri era mufa o no. ¿No? Sí. Fue un poco se dejó de mostrar en la cancha igual. Claro, por eso, pero va a aparecer en la final. O sea, depende cómo. Tiene un cargo él ahí. Pero bueno, también o sea, la oposición también tiene sus problemas, ¿no? Esto de los chats y de los audios afectaron directamente al ministro de Seguridad de Larreta. Sí. Y bueno, hay un debate sobre cuánto lo va a defender Larreta, cuánto no. Lo está defendiendo, pero lo está defendiendo un poco. Sí, o sea, como pero yo le creo. Como que no se hace cargo, claro. Él me dijo que no y yo le creo. Pero bueno, si se prueba lo contrario, lo vas a sacar la mano. Y hay que ver, hay muchos intereses y muchas roscas de atrás que nosotros no vemos. Pero creo que, sí, como vos decís, hay un problema de hasta qué punto nosotros sí, porque qué sé yo, leemos los diarios todos los días, tratamos de estar informados, trabajamos de esto, pero el resto es difícil seguir toda esta rosca cuando de una semana a otra cambia todo, ¿no? Sí. Están cambiando todo el tiempo los posicionamientos, después uno ve que, los posicionamientos en términos de rosca de las personas, qué persona se junta con qué persona, pero uno de fondo no sabe muy bien qué representa cada persona en términos de, bueno, ¿y a mí en qué me va a afectar si gana tal o cual candidato? Claro. Y creo que en medio de eso ¿Y quién gana en este contexto? Milei nada más. O sea, Milei diciendo si es una casta que solo se defiende a ellos. Y Juntos por el Cambio se ve ganador ya, ¿no? Medio que como que todas las peleas adentro de Juntos por el Cambio fueron cada vez más fuertes en la medida en que se veían ganadores. Por ejemplo, después de las elecciones de 2021, las listas del 2021 las armó Larreta. Sí. Y Macri puso algunos, pero muy abajo acá en Buenos Aires y eso. Pero el que se impuso ahí fue Larreta.
Después, hubo un acto además que no lo dejaron hablar. Sí, lo bajaron. Así, como muy... Como de un festejo, del festejo Sí. de Santilli creo que fue. A él no lo subió al escenario, pero no lo dejaron hablar, creo que quedó medio relegado. Tremendo. Pero después, al ver los resultados, en donde hubo una victoria de Juntos por el Cambio y un retroceso del Frente de Todos, y las encuestas que dicen más o menos lo mismo, como que esa elección se puede repetir, bueno, es como que ya ganamos, dice Juntos por el Cambio. Nada preparada para lo que se viene. Ahora hay que definir quién gobierna o qué cargos vamos a tener en el gobierno. Entonces, Larreta se ve presidente, pero Bullrich cree que ella también puede ser, y en el medio están los radicales, y hay un montón de dirigentes que quieren tener su rancho también. Entonces, creo que eso también dispara un poco. Si el escenario por ahí no fuera ¿no? De un gobierno tan debilitado, tan con muy mala imagen, ¿no? Sí. Empezando desde el presidente, creo que por ahí el escenario sería distinto dentro de Juntos por el Cambio. Para la economía y para nosotros, no sé si sería y muy el miedo que da un gobierno debilitado en el contexto regional. O sea, yo sé que es difícil salir de la frontera nacional, pero todo lo que pasó en Perú, pasó la semana pasada, pasó esta. No, pasó hace 4 días, 5 días. El viernes, creo. El viernes, ¿no? Sí. Sí, puede Debe ser. haber sido por ahí, sí. Estamos muy imprecisos. Es por el Mundial. Es por el Mundial, hubo 2 feriados, estamos a fin de año. La semana que viene es Navidad. La semana que viene es nada. Tremendo. Qué dato que no necesitaba. No, pero estuvo este golpe a Castillo, el presidente electo de Perú, un golpe del legislativo, pero con apoyo de los militares y de la policía peruana. Hay que decir que en Perú es un país que tiene una inestabilidad política más estructural. Que están acostumbrados, decís, que forman parte del paisaje los golpes de Estado. No, o sea, no quiero decir eso porque es horrible lo que Pero está es lo que pasando pasa. y hay mucha manifestación. No, sí, eso suele pasar. Lo que no pasa tanto es esta reacción popular, estas manifestaciones en la calle, esta idea de, che, no me puedes voltear un presidente que elegí. Castillo es de izquierda, es una izquierda conservadora rara, o sea, yo como feminista no me voy a poner a levantar la bandera de Castillo, pero es un tipo que fue electo democráticamente y que está luchando, si se quiere, para que le devuelvan su lugar en el gobierno. Pero más allá de la situación de Castillo, pienso, regionalmente tenemos un gobierno debilitado. Perú con golpe de Estado. Boric, que le votaron el rechazo y que no está pudiendo hacer nada de lo que dijo que iba a hacer. Es como que, no sé, me da un poco de miedo. Bolsonaro, me olvidé el datazo del monstruo de la región. Bolsonaro, de repente, diciendo, no, sí, porque los militares, porque son la fuerza que nos va a salvar del socialismo. O sea, es la última barrera antes del comunismo, algo así. Sí, creo que usó socialismo, o sea, como, bueno. Me da miedo. Me da mucho miedo. Sí, medio que hay mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad política, o sea, mucha inestabilidad en términos de instituciones democráticas, no inestabilidad económica que es como más Que es a lo que sí estamos acostumbrados nosotros. Sí, es más coyuntural, como que esto tiene que ver directamente con las libertades democráticas. Sí, lógico. Ahí creo que hay muchos temas para tocar, ¿no? Pero, Sí, obvio. a ver, haciendo un gancho con lo de Argentina, yo creo que hay un punto en Argentina que tiene que ver con esta crisis de Juntos por el Cambio, en donde están todos peleados y en donde, en lugar de pelearse por ahí a ver qué plan de gobierno vamos a tener o lo que sea, la pelea es quién está más radicalizado que el otro en términos de programa de ajuste y de derecha, ¿no? Entonces, en el medio está Massa, ¿no? Gobernando la economía nacional. Y ahí digo algo que apareció durante la semana pasada, a partir de, también de vuelta yo estoy mucho en la rosca, de empresarios sobre todo, que lo habíamos charlado la semana pasada, en donde el grupo de los 6, que son las cámaras empresarias más grandes de Argentina, respaldaron a Massa y estuvieron en el acto de Massa firmando el acuerdo fiscal con Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos. Volvieron a aparecer en escena, hay una interna ahí entre Funes de Riojo y Techin, pero más allá de eso, todo este grupo de grandes empresarios como que no está incómodo con Massa, ¿no? Medio que al contrario, está bastante cómodo con Massa. Es medio que fue históricamente Massa un representante de todos estos sectores, pero digo, particularmente en esta coyuntura, en donde si tenemos un próximo gobierno, no sé, Macri, Bullrich, digo, para no nombrar a Larreta, que se muestra como más centrista, pero hay que ver, todos dicen que van a hacer un ajuste más fuerte del que está pasando, todos dicen que hay que devaluar, todos dicen que hay que hacer muchas cosas. Horas. Claro, y se pelean por ver quién hace el ajuste más rápido. Bueno, también están estos grandes empresarios que dicen, bueno, hay que ver cuál es la viabilidad de hacer esto en términos sociales, políticos, de destruir las instituciones, pero también
de que salgamos todos a la calle a Sí, el que se vayan quejarnos, todos. claro, por la situación, porque ya venimos de 4 años de ajuste, de años seguidos de ajuste. Entonces, ahí creo que hay un punto de responsabilidad empresaria que RC. le banca este ajuste a Massa porque lo está haciendo con el peronismo, con el respaldo del Frente de Todos, y que, bueno, tiene todas estas articulación política con los sectores que pueden llegar a contener desbordes sociales o estas cuestiones que están pasando en la región y que vienen pasando desde hace un tiempo ya. Entonces ahí hay que ver, digo, qué pasa con otro actor muy importante en términos políticos, que son los grandes empresarios, ¿no? Hay que ver, como vos decías, en Perú, ¿quién hizo el golpe de Estado? Bueno, las Fuerzas Armadas, con un sector del Parlamento, casi todo el Parlamento, pero detrás de ellos siempre hay grupos económicos que están defendiendo sus intereses, ¿no? Entonces, acá en Argentina parecería ser como que hay un respaldo a Massa que pueda por lo menos pasar el verano, a que llegue a las próximas elecciones, a tratar de... Incluso ellos están presionando sobre todo lo de los bancos para tratar de ir hacia un acuerdo con la deuda en pesos, que también lo charlamos hace 2 capítulos, creo, para que el próximo gobierno lo respete y no lo lleve a perder guita, básicamente. Entonces, hay toda una cantidad de cuestiones Sí, eso en ayudar Argentina también coyunturales. en una posible transición. Claro. Es como garantizar ese mercado financiero en pesos. Después hay que ver qué pasa con el próximo gobierno, que, bueno, veremos Sí, no qué solo pasa, con el falta próximo mucho. gobierno, Pero hay que ver qué pasa ahora, Claro. o sea, en el verano. Hay que ver cómo llegamos a marzo. Hay que ver si se hace, o sea, porque ya hay un soja 1, soja 2, si hay un soja 3, y si va a tener un sentido eso, si van a tener que hacer esa evaluación que nunca quisieron hacer y que es uno de esos logros de esos 3 años de... Sí, ya medio que gestión. no parece. No parece que vaya a haber un salto evaluatorio, pero también está todo muy agarrado con alambres. Entonces decís, bueno, ¿cómo llegas a marzo? O sea, en algún punto depende de la voluntad de estos sectores más concentrados que te pueden decir, no, yo este tipo de cambio no te vendo nada. Y de nuevo tener un problema de reservas y de nuevo tener esas inestabilidades. El poder de la billetera. El poder de la billetera. Billetera mata pueblos. Y en este marco, sí, parecería. En algunos lugares tiene más fuerza que otros, qué sé yo. En Chile no pasó eso, ¿no? En Chile comenzaron las revueltas, hubo toda una cantidad de corridas contra el peso chileno, pero eso más o menos se pudo enfrascar. Hay que ver qué pasa con la agenda de Boric, ¿no? Como vos decías, Chile está condicionado por todos lados. Bueno, pero también tiene sus propias condicionalidades. Hay que ver qué pasa con Brasil, por ejemplo, ¿no? Esto de la billetera mata cualquier tipo de reformas. Bueno, hay que ver hasta qué punto, qué sé yo pensaba, acá me voy a hacer cargo, yo pensaba que me Lula... gusta que lo hayas dicho vos y que yo no te tenga que decir que tenía razón. Lo que pasó fue que Lula anunció a algunos miembros de su gabinete la semana pasada, entre ellos puso de ministro de Economía a Haddad, que fue su candidato a presidente cuando Bolsonaro ganó la presidencia, pero que es de su partido, es del PT, y es más visto como un centroizquierdista, ¿no? No es economista igual, me parece, pero está bien que no haya economistas en el Ministerio de Economía, eso se celebra. Pero a lo que voy es que el mercado, los mercados, la gente que tiene mucha guita, el esquema financiero de Brasil esperaba que todo este giro hacia la moderación, si se quiere, o hacia el centro, o a la centro derecha que venía haciendo Lula durante todo el año electoral, que fue incorporando sectores ex opositores a su gobierno y opositores en general a él, hacia sus candidaturas, vicepresidencia, etcétera, que eso se traslade hacia el gabinete. Y esto no está pasando por ahora. Sí, decía por que lo iba a menos tener o sea, como que iba a tener un ministro de Hacienda de Wall Street. Del establishment, claro. Del establishment. Como y esto hizo no Bolsonaro. pasó. ¿Sabes por qué? Porque es Lula. No, mentira. Esa era la apuesta y por eso están ocurriendo ahí caídas fuertes en el mercado de Brasil. Hay que ver hasta qué punto eso se logra contener. Sí, en ese ¿no? marco también Bolsonaro sale a mostrarse como un intransigente en algún punto, esperemos que no se haya escuchado eso, como un intransigente de ese avance del socialismo, ¿no? Como le dicen. Claro, que por ahora está lejos de ser un avance del socialismo. Nadie discute la propiedad privada, claro, chicos, está bastante todavía lejos. no estamos Subir impuestos en es socialista y tampoco nadie discute ni siquiera aumentar impuestos, ¿no? O sea, lo que Lula propone incluso es aumentar un poco las
asignaciones sociales que tienen otro nombre acá que el nacional, pero no hay una bandera o una cartera de propuestas de reformas estructurales, ni mucho menos, sino que se está tratando, a lo que apunta Lula, se trata de restituir algunos derechos sociales que se fueron perdiendo con los gobiernos de derecha. Va a ser muy importante lo que pasa en Brasil porque es el monstruo o sea, en términos de tamaño es el más grande de Latinoamérica, en términos económicos también, en términos de población también. Así que va a ser muy importante lo que pasa en Brasil en ese traspaso, en esa transición de mandos, más allá de lo que va a ser después el gobierno de Lula. Y también es importante ya, pensando en el contexto internacional, bueno, ¿cuál es ese contexto internacional? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en ese fortalecimiento del dólar que vienen haciendo como parte de su política antiinflacionaria, esta idea de subir la tasa de interés para hacer más atractivo al dólar? Y para frenar un poco la actividad también. Sí, es como que estamos a lo que ellos una receta más ortodoxa. Sí, ir hacia una recesión inducida, ¿no? De alguna forma, es decir, ir hacia una desaceleración de la actividad económica que estaba sobrecalentada. Es decir, que la actividad venía creciendo mucho después de todo el parate del COVID en 2020, en 2021 creció mucho y ahora hay un debate entre los autos, pero no importa. Hay un debate entre los economistas de allá y de todo el mundo sobre si Estados Unidos está en recesión, está entrando en recesión o capaz que nunca entra y sale de largo. Y en ese marco, ¿qué hace Estados Unidos con su tasa de interés? Que es básicamente establecer cuánto vale el dólar en Estados Unidos, es decir, a cuánto ellos pueden pedir, cuánto tienen que devolver por un crédito en dólares, cuánto les pagan sus plazos fijos allá y los bonos del tesoro, y cuánto vale el dólar para el resto de los países también, ¿no? Porque eso nos afecta siempre nos afectó, siempre fuimos muy sensibles a lo que pase en Estados Unidos. Somos un país emergente, como se dice en los mercados. Y eso pasa sobre todo cuando uno tiene una economía más abierta, ¿no? O por lo menos el mercado de cambios más abierto, ¿no? Que fue lo que le pasó a Macri con todas las devaluaciones donde el dólar pasó de 20 a 60 en un año. Pero ¿por qué decimos esto también? Porque la tasa de inflación de Estados Unidos fue menor que la esperada, entonces ese buen indicador, la Fed podría decir, bueno, es momento de relajar un poco esas subas en la tasa de interés, que obviamente hacen que todos los capitales se vayan a Estados Unidos y salgan de los países que son más riesgosos, porque ¿para qué me voy a meter en un país más riesgoso si me dan una tasa de interés más alta allá? Y eso afecta no solo a la Argentina, sino a toda la región y a todo el mundo, porque venimos, flasheamos demencia, pero venimos de la pandemia, venimos de momentos donde no solo Argentina está muy endeudado, sino la región está muy endeudada por programas y endeudamientos que se hicieron durante la pandemia para bancar esa situación. Entonces yo siento que Estados Unidos está como en ese momento donde, bueno, puede o aflojarle un poco a ese fortalecimiento del dólar o puede empujarnos, como en los 80, a una crisis de deuda más o menos, ¿no? Como, bueno, puedo atraer todos los capitales y quedarme y fortalecer directamente mi economía nacional. Sí, o sea, lo estamos charlando hoy porque ayer se salió el número menor al esperado y en consecuencia, en general, ese dato de inflación es el principal que toma después la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, para decir qué hace con la tasa de interés y es lo que va a hacer ahora en un rato, capaz que ya lo hizo. Algo que ya se conoce, que es que va a aumentar en 50 puntos básicos la tasa de interés, que va a pasar a estar ya cerca del 5%, pero que viene de un ritmo el ritmo en que subió la tasa de interés de Estados Unidos este año fue el más rápido desde hace 40 años. Es decir, subió, pese a que es un número muy bajo, pues nosotros estamos acostumbrados. ¿Cuánto era 40 años? Cuando fue lo que vos acabas de decir de la crisis de deuda. Lógico, eso coincide con la presidencia de Volcker en la Reserva Federal, que fue el periodo más contractivo, con tasas de interés más altas de la historia de los últimos años de Estados Unidos. Por eso se hacen muchos paralelismos, ellos mismos hacen muchos paralelismos con esa época, pero a lo que apunta, si se quiere, este dato de inflación es que si uno ve un gráfico, venía subiendo la inflación, con el dato anterior estamos como acá, o sea, como que pegó la vuelta a la inflación, como que se está desacelerando, está subiendo mes a mes un 0,1 menos que el anterior y más o menos eso se está estabilizando. No sé si solo por la suba de tasas de la Reserva Federal, sino también porque después de que el petróleo, que es el insumo más importante para la economía norteamericana y casi todas, empezó también a pegar la vuelta después de la guerra de Ucrania. Con la guerra en Ucrania se disparó, llegó a valer 130, 140 dólares. Sigue la guerra en Ucrania. Sigue, pero le están permitiendo exportar petróleo a Rusia, está todo un poco más laxo, está tratando de negociar con Arabia Saudita. Sí.
y ellos también tienen sus métodos intervencionistas, pese a que sean Estados Unidos, que es que vender petróleo propio. Lo hizo Trump, lo hace Biden. Tienen mucho en el Golfo de México, tienen metidos abajo del mar tanques y barriles de petróleo para largar en caso de guerra. Por eso es una reserva estratégica. Acá lo largan para tratar de bajar el precio. Y bueno, guerras económicas. Sí, eso explica mucho de la energía, que es finalmente el precio del petróleo, explica mucho de lo que es el IPC de Estados Unidos. Entonces, ahí hay también un debate sobre hasta qué punto la tasa de interés es la causante, la suba de la tasa de interés es lo que está haciendo que baje la inflación, o son las condiciones macro más internacionales. Pero más allá de eso... es una discusión muy de Estados Unidos, que no les importa. Que ya quedó afuera de la copa. Claro. Que bueno, parecería ser que la Reserva Federal está bajando el ritmo en el que venía subiendo la tasa de interés. Hay que ver qué dice el presidente de la Reserva Federal hoy y mañana, que hace una conferencia de prensa y explica qué van a hacer a futuro. Pero bueno, esto igualmente, pese a que pueda empezar a desacelerar la suba de tasa, ya están en niveles altos, ya hay informes del FMI, del Banco Mundial y otros organismos que dicen que pueden haber crisis de deuda, no tanto en Argentina, Brasil y países de ingresos medios como somos nosotros, sino de ingresos bajos, que son muchos países africanos o asiáticos muy chiquitos, que les pasa situaciones parecidas a las nuestras, pero que son mucho más vulnerables que nosotros. Entonces, ahí hay que ver hasta qué punto esto ocurre, hasta qué punto Estados Unidos tiene en cuenta esto. En general nunca lo tiene mucho en cuenta. Bueno, pero es un contexto geopolítico con la guerra de Ucrania, con Rusia, con China, justamente más interesante para ver qué rol va a tomar Estados Unidos, que los demócratas suelen ser muy internacionales, son muy de llevar la democracia a lugares. Con guerras. Claro. ¿Cómo se lleva la democracia si no? No, sí, son muy de eso, de la política internacional y... Ay, qué complicado el contexto, pero es una geopolítica distinta a la que venía siendo históricamente, donde la hegemonía de Estados Unidos era mucho más clara. Claro, ahora corre el riesgo, por ejemplo, de si hace todos estos movimientos tan bruscos y que afecten tanto al tercer mundo o incluso a Europa. Sí, pero también en el sudeste asiático, por la cercanía geográfica. Claro, y de perder hegemonía que el dólar es un instrumento de poder de Estados Unidos, no es uno de los principales factores de poder que tiene Estados Unidos. Entonces, si hace todas estas maniobras, si se quiere, maniobras unilaterales con su moneda, corre el riesgo de que esa moneda empiece a perder, si se quiere, confianza, como se dice, en las finanzas por parte del resto de los países, y que en vez de, por ejemplo, comerciar con dólares, empiecen a comerciar con yuanes, ¿no? Que es lo que está haciendo China con Rusia, y está avanzando China con la India, y así de a poco se va empezando a resquebrajar, en un proceso que puede durar 200 años, nadie sabe, la hegemonía del dólar. 200 años de capitalismo. La hegemonía del dólar a nivel internacional. Digo que se está empezando a poner en disputa, pero el dólar sigue siendo indiscutiblemente la moneda más fuerte. Para mí lo interesante son los bloques, claro. ¿No? Los bloques políticos, geopolíticos que se van armando, y la transición que ya viene pasando de un mundo con una hegemonía más centralizada en Estados Unidos y en Occidente, o sea, Estados Unidos, Europa, a un mundo más multilateral, vamos a decir. Puede ser. Más como, con distintos bloques. No sé si eso va a ser mejor o peor para nosotros, ¿eh? No, yo no estoy diciendo que China sea el sueño de la clase trabajadora. No, pero hay toda una discusión. Por ejemplo, hay muchas cosas acá que se mezclan en el medio, pero la semana pasada sacó una carta Olaf Scholz, que es el canciller, el sucesor de Merkel en Alemania, que dijo que para defender a la Unión Europea de lo que es un avance de Putin, pero que puede ser un avance más fuerte de Rusia, no solo en Ucrania, sino más, ellos van a empezar con una nueva carrera armamentista. Sí, están poniendo un montón de guita en la fortalecer su sistema de defensa, como se le dice, que es básicamente comprar armas y armas. También Alemania está como bastante más cerca de esa zona que España, ¿no? O Francia. Pero cada vez que... No sé si decir esto. Cada vez que tuvimos lo que vas a decir. Cuando uno lee los libros de historia de Alemania, empezó una carrera armamentista, tuvimos una guerra mundial. Claro. Bueno. Más o menos también. Sí, pero Alemania siempre fue cambiando, y bueno. Pero lo voy a traer y lo voy a atar y lo voy a volver a traer a Argentina, ¿no? Pero cómo porque parece que nos fuimos a la mierda, pero en realidad cómo esto de la posición de Europa y Italia con Meloni, me sale, pero no es Meloni.
Es Meloni. ¿Meloni? ¿No? Lo dije bien. Bueno, yo vi un discurso de ella, que es una persona con la cual no acuerdo en nada, porque es racista, xenófoba y todo lo que ya sabemos. O sea, representa como la derecha más conservadora de Italia, que no es menor, pero tiene todo un discurso sobre los refugiados y el rol de Europa en que haya toda una crisis de refugiados en sus países, que vos decís, claro, la caracterización que hace pega y está bien, o sea, uno con la y ahí es donde pegan esos discursos de recontra derecha y recontra fascistas, ni siquiera neofascistas, son fascistas. Entonces, ese es mi miedo, y ahí lo vuelvo a traer con Argentina y con esta idea de gobierno débil y que estén todos los partidos políticos pensando en las elecciones y que no estén pensando en las complejidades que está viviendo el pueblo argentino, básicamente. Bueno, ahí es donde ganan justamente estos discursos de que son como un volver hacia atrás en algún punto. Es como un sálvese quien pueda. Como, bueno, la política no nos puede ayudar, entonces nada, peleémonos entre todos y veamos quién gana. Total. Para mí es muy bueno eso que dijiste, no lo había pensado. Porque a lo de Meloni, no sé bien a qué discurso te referías, pero el punto es que como que ellos han logrado, no solo ella, sino que hay muchos sectores que han logrado tener un discurso que trata de explicar los fenómenos que están sucediendo y que nos afectan en lo cotidiano de forma bastante simple y muy didáctica, por ahí haciendo muchas abstracciones, pero que tratan de explicarlo y tratan de dar una salida que lo cambia eso, ¿no? Lo que tenemos nosotros, creo yo, es una dirigencia, sobre todo el peronismo, que uno entiende que sería el sector que trataría de cambiar algo las cosas, que casualmente hoy está en el gobierno, que en lugar de explicar por qué estamos así o tratar de comprender la situación en la que estamos y que todos lo podamos comprender y que no estemos así tan en otra, en lugar de hacer eso es como que, bueno, las cosas son así, ¿no? Como esta resignación a que, bueno, sí, pasa porque vivimos acá en el capitalismo y esto es así. Que es lo que venimos viendo, creo yo, lo que yo vengo viendo particularmente de este gobierno en los últimos años, desde que asumieron básicamente, como que, bueno, Macri nos dejó esto y bueno, no queda otra, hay que hacer esto. Bueno, vino la pandemia y bueno, no queda otra, ya además teníamos lo de Macri, tenemos esto, muchas condiciones, no se puede, no se puede, y bueno, la gente se cansa también, ¿no? Sí, que Vicentín fue como de gran paradigma de lo que no se podía. Tenemos... Que se re podían, se me da una bronca porque se re podía con Vicentín. Y que estos sectores, está bien, son de una ultraderecha radicalizada en términos de avanzar hasta por los derechos individuales, las libertades, pero que plantean un horizonte, plantean que sí se pueden hacer cosas, que se puede construir algo distinto a esta situación, esta realidad tan chata que estamos viviendo, que cada vez más angustiante incluso. Entonces, como que hay una esperanza en ese sector, ¿no? En esos discursos, digo, como que... Me angustia que la única esperanza venga por la derecha. Porque pero creo que ellos lo piensan así, ¿no? Ellos lo piensan así, o sea, hablaba de esto, de la crisis de los países que emigraban a Europa y que esas personas no quieren migrar en sus países, y que si Europa no estuviera haciendo conflictos bélicos en esos países, esa gente viviría en paz. Sí, la verdad que sí, hermano, o sea, como... La verdad que sí. Como que a Europa además le encanta no hacerse responsable de nada. Ellos son reserva moral de la humanidad, como si no fueran los responsables de atrocidades constantes en los últimos 500 años. Por eso vamos a hinchar por los Marruecos ahora, ¿no? Esperemos que Marruecos le gane a Francia. Sí, yo... Por esto. También eso, ¿no? Parece que Marruecos tampoco es un paraíso socialista, sino que es un colonialismo propio. Pero no importa, digo, como es muy angustiante que la única salida o que la única crítica a problemas más estructurales, salir de esta coyuntura del no se puede, venga por una derecha recalcitrante, venga por un fascismo, venga por una idea de que en realidad lo que dice Meloni es eso, pero lo que ella quiere decir es que en Italia viven solo italianos, ¿entendés? Como en realidad la consecuencia de su política es esa. El tema es que el discurso que te dice, y está bueno. Y eso es lo que pasa un poco con Milei, con Spert, que lo que ellos plantean, lo que ellos proponen, que igual es nada, porque Milei casi que no presentó proyectos en el Congreso, es muy exclusivo, o sea, es para muy pocas personas, pero la caracterización que hacen de los problemas de que tenés partidos políticos que no están discutiendo lo que está viviendo en las personas en su cotidianidad, es cierto. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Empezamos por tratar de charlarlos. Bueno. Pero bueno, esto igual de alguna forma creo que entra en un loop, digo, de vuelta, volviendo a todo, al discurso que hizo Cristina después de la condena, por ejemplo, de alguna forma hasta sus gestos y todo lo que ella dice, uno acá puede decir, bueno, todo este renunciamiento y esta crítica a todos los condicionamientos que le pone, que lo personifica en Manieto, ¿no? Pero quiere decir el poder económico, todo este sistema judicial tan podrido, etcétera, tiene que ver con todos estos condicionamientos y que por ahí digo, acá uno puede pensar de que ella intentó enfrentarse a eso, lo hizo durante su gobierno, por ahí uno puede, a lo que voy es que uno puede criticarla a ella por no haber ido hasta el fondo, por ejemplo, a ir hacia una radicalización total, por más de que desde la oposición le digan que está radicalizada. Por ejemplo, uno podría criticar por ese lado porque no lo acompañó el resto de la dirigencia peronista para enfrentarse a todos estos poderes, pero de alguna forma, la forma en la que da el discurso y las cosas que dice tienen que ver con esto, ¿no? Con tantas condicionalidades y nadie me tira un centro, son todas en contra, todas en contra, todas en contra, que te condenen en tu propio gobierno, debe ser bastante terrible y debe ser una frustración bastante fuerte, pese a que ella es la dirigente política más importante de Argentina, ¿no? A cualquier persona creo que le pasaría algo similar y entraría en esta situación o tan frustrante de no poder modificar ninguna de estas cuestiones. Por eso creo que este debate es un debate que vamos a tener por un tiempo y que creo que está bueno por lo menos empezar a plantearlo, ¿no? Y no dejar de decir, bueno, esto es así porque es así y hay que ver cómo nos acomodamos, que es lo que hace... Sí, capaz hay que dejar de acomodarse. Política. Claro. Y empezar a tratar de discutir esto y plantear algún tipo de salida o empezar a discutir cómo se puede llegar a plantear algo superador. Bueno, en eso seguiremos. También hay que decir que este chico se va a ir a su pueblo natal, a su pueblo. No, como era Rivadavia. Somos todavía la capital del petróleo. Por ahora. Claro, Vaca Muerta está ahí, pero no es una sola ciudad, Vaca Muerta. Bueno, se vuelve a su ciudad. Se vuelve a su ciudad como hace la gente que no es de Buenos Aires, que se va como 2 meses. Voy a pasar las fiestas con mi familia. No, porque después te vas. Y después me voy de vacaciones. Sí. Pero nosotros queremos seguir con esto, así que vamos a probar, o sea, va a ser la última vez que grabemos así presencialmente, que yo le pueda acercar a esa onza, pero vamos a grabar por otro Veremos medio. Con qué, claro, con alguna plataforma. Y vamos a probar, no queremos comprometernos porque vamos a probar. Si no sale bien, no sale bien. Si sale bien, sí. Si a ustedes quieren que lo hagamos, obviamente díganos. Y si sale mal, nos dicen, che, chicos, ya fue, tómense vacaciones. O si nos tomamos vacaciones, claro, y entramos todos en este mood. Sí, el tema es que yo siento que está todo muy picado para que simplemente nos vayamos, ¿viste? Como que yo quiero seguir diciendo cosas. Sí, además pase lo que pase el domingo, como que después hay que volver a la realidad, claro. Volver a la realidad. Sea bueno o malo, ¿no? Perdón que seamos eso, pero sí. Claro, en algún momento, si uno no vuelve, ella vuelve a vos, ¿no? Ella vuelve a vos. Vos vivís en esta realidad, aunque no quieras. Claro, entonces, bueno. Así que la idea es seguir, pero bueno, también nos pueden recomendar formatos. Así que nos vemos, los leemos y buen viaje. Bueno, gracias. Chao.